Señor, te damos gracias una vez más porque nos permite estar en tu casa. En este momento te pedimos que tú abras nuestros oídos, Señor, abras también nuestro corazón para poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido que tú me des palabras, Señor, que seas tú quien hable a nuestras vidas en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuenta la historia, hermanos, que había un niño que llegó corriendo de su escuela, ¿verdad? Y le dijo: mamá, en la escuela me dicen desconfiado. Y la mamá le dijo: ay, ¿cómo que te dicen así? Ve y dile a tu papá. ¿Sabes qué? Dudo mucho que ese señor sea mi papá. Muchos entendieron el chiste, otros no, ¿verdad? Pero habla, ¿verdad?, acerca de lo que muchas veces las personas son bien desconfiadas, ¿verdad? ¿Alguien aquí se considera una persona desconfiada? Así que, ¿sabes qué? Yo no le creo a la primera vez, ¿verdad? Y hay personas, ¿verdad?, que como yo, ¿verdad? Yo soy un poquito como, mi mamá me dice que a veces pecamos de confiados, ¿verdad? Y le abrimos la puerta a todas las personas, ¿verdad? Y nos confiamos mucho. Pero ¿sabes algo? Hay personas como este niño, ¿verdad?, que son verdaderamente desconfiados, ¿verdad? Tienen frecuentemente dudas. En el internet encontré una definición de la palabra duda que dice lo siguiente: quedarse en un limbo mental de perplejidad entre dos opciones o posturas. Después agarré esa definición difícil, la metí a la inteligencia artificial y dije: oye, ¿qué significa eso, verdad? Y me dijo lo siguiente: flotar en un mar de confusión e indecisión, debatiéndose entre dos opciones o posturas. A este tipo de personas, hermanos, se les llama escépticos, ¿verdad? Es una palabra que frecuentemente se utiliza para hablar a las personas que pues tienen muchas dudas, ¿no? Frecuentemente cuestionan las cosas, son personas escépticas. Y mira, tú dirás: no, pero yo no soy escéptico. Pero te digo algo, yo creo que en algún punto de nuestras vidas todos dudamos. Muchas veces todos tenemos cuestionamientos. Es todo, que hoy te quiero más que ayer. Muchas personas, ¿verdad?, tenemos dudas acerca de diferentes cosas en la vida, ¿no? El título, hermanos, de esta nueva serie que vamos a estar tomando durante las próximas semanas se llama Escéptico, ¿verdad? Y de subtítulo puse: al final todos cuestionan. ¿No es así? Todos, hermanos, cuestionamos en algún punto de nuestras vidas. Una persona escéptica es una persona que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidad de algo. Ahora tú me preguntas: oye, Pastor Gio, pero ¿por qué esta serie? ¿Por qué hablar acerca de la duda? ¿Por qué hablar acerca de las personas escépticas? ¿O por qué ese título? Mira, el motivo del enfoque de esta serie es porque, según algunos estudios, hermanos, que se han publicado últimamente, más de la mitad de los creyentes dicen que ocasionalmente tienen dudas en cuanto a sus creencias. Más de la mitad de los creyentes dicen tener dudas en cuanto a sus creencias. El 27% de estas personas dicen que la duda surge a causa de experiencias pasadas con instituciones religiosas, dicen ellos. Entre los creyentes que ejercen su fe, ¿verdad?, o entre los creyentes que activamente se congregan en alguna iglesia, el 19% de ellos dudan a causa del sufrimiento humano, ¿verdad? Lo que significa que dicen: ¿sabes qué? Oye, pero ¿realmente existirá Dios siendo que tantas personas sufren? 15% de ellos dudan a causa de la hipocresía de las personas. Esta semana estaba platicando con algunos jóvenes de 18 plus, ¿verdad? Y me comentaban que ellos nunca han cuestionado su fe como tal, ¿verdad? Lo cual es algo increíble, ¿verdad? Es algo bueno. Nunca han cuestionado su fe como tal, pero me comentaban, ¿verdad?, que ellos de vez en cuando tienen otro tipo de dudas. Por ejemplo, ¿qué está permitido y qué no? ¿Por qué no debo hacer X o por qué no debo hacer Y? Son el tipo de preguntas que tienen muchos de los jóvenes, ¿verdad? No necesariamente tienen dudas en cuanto a como lo esencial de su fe, como a la existencia de Dios o a la salvación que hay en Jesús, pero hay otro tipo de dudas, ¿no? Antes del servicio se me acercó una niña creo que es de AV Crew, y me preguntó, digo: oye,
Jesús estaba como físicamente fuerte, me dijo así, ¿no? ¿Sabes qué son esas cosas? Dudas, son preguntas, son cuestionamientos, ¿no? Y muchos van a preguntar, oye, si es cierto, Gio, ¿estaba fuerte Jesús o no? Miren, quieren que les conteste, esto no se trata el mensaje ni la serie, pero yo creo, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que Jesús estaba como fortachón. Y les digo por qué. Porque, hermanos, la Biblia nos cuenta, ¿verdad? Que o se cree que en la cruz Jesús estuvo crucificado durante 6 horas antes de morirse. Pónganme a mí. ¿Qué onda, Mario? Pues que como que se burló, ¿verdad? Pero bueno, no, pónganme a mí, ¿verdad? Y saben que yo honestamente no creo que dure 6 horas. ¿Alguien de aquí cree que duren 6 horas ahí colgados? Es difícil, ¿sabes? Yo creo que Jesús aguantó eso, aparte de todo el viacrucis y sufrimiento y tortura. Aparte de eso, yo creo que porque estaba bien físicamente, ¿verdad? Pero bueno, eso es atole de otra olla, ¿así se dice? Sí, ¿verdad? Entonces, otro día hablaremos de ese tipo de cosas. Yo me inventé un dicho, pero bueno, son dudas, ¿verdad? Que las personas tienen. La duda es algo. Ahora, muchos nos hacemos este cuestionamiento, ¿no? La duda es algo de estos tiempos. La duda surgió ahora. La duda es algo únicamente de los jóvenes. La duda es algo que pertenece únicamente a ciertas personas dentro de la iglesia, o de quién es la duda, ¿no? Y de eso, ¿verdad? Me gustaría hablar en esta tarde. Déjate lo digo así bien clarito. Mira, la duda, hermanos, o el cuestionamiento o el escepticismo ha existido desde el principio de la creación. Desde siempre ha existido la duda. Mira lo que dice Génesis 3, versículos del 1 al 6. Lo tenemos todos, ahí va a aparecer arriba si no traes tu Biblia. Pero yo te recomiendo que traigas tu Biblia porque deberías estar cuestionando si lo que les estoy enseñando es verdad o no, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los pongo ahí para que ustedes lo analicen. Pero bueno, Génesis 3, 1 al 6 dice lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, escucha esto, ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Sabes qué es lo que estaba sembrando la serpiente en la vida de la mujer? ¿Qué? Duda. Está sembrando duda en la vida de la mujer. Dice el versículo 2, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, dijo la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán entonces como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Hermano, ¿sabes algo? Mira, desde un principio la duda entró a la vida del hombre. Y cuando digo hombre, hablo del hombre como tal, la creación. Muchas veces, hermanos, creemos que el primer error de Adán y Eva fue haberse comido el fruto. ¿Sabes algo? Yo creo que el primer error que ellos cometieron fue haber dudado. Es posible, hermanos, que muchas veces nosotros, mira, les soy bien honesto yo con ustedes. ¿Puedo ser así como completamente transparente con ustedes? Yo también he dudado. Y dudo, ¿verdad? Y como por ejemplo estaba haciendo este mensaje y dije, ¿sabes qué? Pero ¿será o no pecado dudar? ¿No? Y me cuestionaba y son dudas que de repente tenemos, ¿no? Y de repente dudamos, hermanos, cuando atravesamos por tiempos difíciles como en el ministerio. De repente nos hacemos una pregunta y les voy a ser bien honesto y digo, ¿sabes qué? ¿En serio vale la pena esto? Son dudas que atraviesan la vida de las personas. Y ¿sabes algo? Cuando dudamos, muchas veces nos sentimos como el animal raro, ¿no? Es así como que no, o sea, ¿por qué estoy dudando? Y nos sentimos como pues mal de estarlo haciendo. Pero mira, quiero que sepas esto. Mira, la duda
entró en la vida de todas las personas desde el principio de la creación. Todas las personas dudan. Yo creo, hermanos, que la duda es una de las herramientas favoritas de Satanás para hacernos cuestionar nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, oye, pero ¿dudar es pecado o no es pecado? ¿Me dejan compartir lo que yo creo? ¿Sí? Mire, yo creo que dudar, yo siento que dudar no necesariamente es pecado, ¿ok? Yo creo que dudar no necesariamente es pecado. Cuestionar no necesariamente es malo. Yo creo que permitir que la duda controle tu vida, eso sí es pecado. Yo creo, ¿verdad? Y les voy a decir por qué en base a lo que leí en la situación de Eva, ¿ok? Yo creo que el pecado en la vida de Eva no entró cuando la serpiente sembró duda en ella. Yo creo que Eva, no la Eva, sino que Eva pecó cuando en el versículo 6, dice el versículo 6, la mujer quedó convencida, dice así. Cuando Eva permitió que la duda controlara completamente ella, ya sabes que no, lo que me dijo, lo que Dios nos dijo que hiciéramos, ahora yo estoy convencido que eso no es. Cuando Eva se convenció, ¿verdad?, en su duda, yo creo que ahí fue donde la regó. Entonces yo no creo, hermanos, que dudar necesariamente sea pecado. Yo creo que es pecado cuando permitimos que nuestra duda controle nuestras vidas. Cuando la duda logra convencernos, ¿verdad?, a tomar un camino distinto al que Dios nos trazó, es ahí, hermanos, cuando yo creo que estamos pecando. Es difícil lidiar con la duda, porque todos en algún punto de nuestras vidas dudamos. Hay una duda muy famosa en la Biblia, que es la duda de Zacarías, ¿verdad? Abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 19. Y me gustaría que veamos, ¿verdad?, cuando Zacarías recibió el anuncio del nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. ¿Estamos? Lucas capítulo 1, versículos 5 al 19. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 1, 5 al 19 dice: cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado, ¿cómo? No todos lo tienen, dice, hubo un sacerdote judío llamado, ¿cómo? Eso. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa? También pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos, dice así. ¿Estamos siguiendo todos hasta aquí la historia? ¿Sí? Dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, esto está interesante porque dice, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Eso es bien interesante, hermanos, porque eso nos dice que este día, ¿verdad?, o lo que se está describiendo aquí, era un día muy especial para Zacarías. ¿Ok? La historia nos dice, ¿verdad?, que en los tiempos de Jesús habían alrededor de 20,000 o más sacerdotes. Habían varios, ¿verdad? Y dice aquí que a Zacarías se le eligió por suerte, ¿verdad?, por sorteo, que él fuera el que guiara la ceremonia de la quema de inciensos, ¿verdad? Entonces, imagínate ese día para Zacarías, era un día especial para él. ¿Estamos? No era cualquier día en el templo, era un día en el cual, me tocó, ¿no? Entonces, Zacarías estaba atravesando, era un momento especial para Zacarías. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Sí? ¿Sí? Dice versículo 10, mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. ¿Ok? Ahora, yo creo que este ángel no era como esa imagen bonita que tenemos de los angelitos. O sea, yo creo que realmente desarrolló en Zacarías temor, dice aquí. Se asustó, ¿verdad? Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración.
tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás ¿cómo? Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Eso es increíble eso, 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Está hablando acerca de Jesús, ¿ok? Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Va a unificar, dijo así, ¿verdad? Va a limar asperezas. Versículo 18. Zacarías le dijo al ángel. ¿Cómo es? A ver, angelito. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que realmente ocurrirá esto? Yo ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Ya estamos viejitos los dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Zacarías aquí? Le está entrando la duda. Ahora, con eso, yo te quiero mostrar algo. Mira, ¿recuerdas cómo te mencionaba que muchos nos sentimos como mal cuando dudamos? Y nos sentimos como hasta culpables por dudar. Y hasta ciertamente como que nos sentimos mal. O sea, nos hace sentir hasta débiles. ¿Estamos? Sí. Mira, yo creo que la historia de Zacarías nos hace darnos cuenta de algo. La duda, está presente en la vida de todos. Incluso en la vida de aquellos que, mírame, están mejor con Dios. Zacarías, hermanos, ¿qué era? Era un sacerdote judío, dice el versículo 5. No era cualquier sacerdote, sino era un buen sacerdote. ¿Estamos? Era un buen sacerdote. Mira lo que dice el versículo 6. Zacarías y Elizabeth eran ¿qué? Justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos, no algunos, todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Hermanos, Zacarías era un hombre que andaba bien. No era un sacerdote que andaba mal o andaba metido. No, hermano, lo que la Biblia nos dice es que Zacarías era un hombre que andaba bien con Dios. Mira, está un poco peligroso lo que te voy a decir, pero mire, yo realmente creo que es posible estar bien con Dios y al mismo tiempo enfrentar dudas. Yo creo que tú y yo podemos estar bien con Dios y estar buscándole constantemente y cantándole, y sabes que tenemos una relación de oración con Él, leemos su palabra, buscamos su voluntad. Hermanos, estamos bien con Él. Pero incluso si estamos bien con Él, hermanos, yo creo que aún así podemos enfrentar duda. Y lo veo, ¿sabes por quién? Por Zacarías. Dice aquí, él era un hombre justo ante los ojos de Dios. Estaba bien. Dios no tenía nada en contra de él, ¿verdad? No le podía seguir. Dios era un hombre justo ante Dios. Era cuidadoso. La palabra cuidadoso aquí es meticuloso. Se aseguraba de que seguía el mandato de Dios a rajatabla, ¿verdad? Así como está escrito, así lo hacía Zacarías. Y aún así cuestionó. Mira, vamos a considerar una vez más los versículos 11 y 12. Perdón, 11 al 13 dice: y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Escucha esta frase: Dios ha oído tu oración. Esa frase, hermanos, es crucial para entender esta historia. ¿Qué nos dice Dios ha oído tu oración? Que Zacarías había estado orando. ¿Te fijas? O sea, Zacarías no estaba sentado así, pues a ver si llega el hijo, ¿no? A ver si Dios cumple su promesa. No, la Biblia nos dice que Dios había estado orando.
Yo te aseguro, hermanos, algunos versículos atrás dice que la gente del pueblo se había reunido para orar. Yo te aseguro que una de las peticiones por las cuales el pueblo estaba orando en ese entonces era, ¿sabes qué? Para que Zacarías tenga un hijo. Zacarías, hermanos, era un hombre de oración. Dios ha oído tu oración, le dijo el ángel a Zacarías. Zacarías había estado rogando por este milagro, ¿te fijas? Esta frase nos dice que en Zacarías había como ¿sabes qué? Pues yo sé que estoy viejito. Y yo sé que Elizabeth pues ya está viejita, ¿verdad? Pero algo me dice que sí es posible. Y por eso oraba a Zacarías. Yo sé, ¿verdad? Que es como en contra de todas las probabilidades, pero aún así voy a orar. Zacarías sabía que existía una posibilidad de que su sueño tan imposible se hiciera una realidad. Zacarías, hermano, lo que nos dice aquí, ¿verdad? La Biblia acerca de Zacarías es que Zacarías era un hombre de fe. Tenía confianza en que Dios podía hacer realidad lo imposible. Pero de la misma manera, a pesar de que oraba, a pesar de que tenía fe, a pesar de que confiaba, a pesar de que creía que Dios tenía el poder para hacerlo, ¿sabes qué pasó con Zacarías? Dudó. Entonces el ángel dijo, versículo 19, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él mismo quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, escucha esto, qué mala onda, ¿verdad? Yo a mí me da un poquito de coraje, ¿verdad? Dice, pero ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Hermanos, vengo a decirles no es cierto. Dice aquí, te quedarás mudo, le dijo el ángel a Zacarías, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro, le dijo el ángel, que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Hermanos, miremos, hermanos, la actitud de duda que existía en Zacarías. Porque el ángel vino con él con la promesa y Zacarías dijo, me encanta tu promesa, pero somos muy viejos para ella. Me encantan las noticias que me traes, ángel, pero no te das cuenta de cómo estoy. Ángel, mira, el poder de Dios no puede con personas, o sea, déjale eso a los más jóvenes, pero nosotros ya estamos viejos, ya, ¿se fijan cómo dudó en ese momento? No, es que nuestra edad es demasiada como para que Dios pueda hacer eso. Esa es una actitud, hermanos, que muchas veces nosotros tomamos ante las promesas de Dios. Primero, consideramos nuestra circunstancia y entonces consideramos el poder de Dios. Recibimos la promesa de parte de Dios y primero, no, pero ¿cómo conmigo? ¿Cómo lo vas a hacer conmigo? Si hay en mí multitud de errores, ¿cómo conmigo? Primero evaluamos nosotros quiénes somos, hermano, y después, si atravesamos ese filtro, entonces Dios puede. Hermanos, debe ser al revés. Debemos de ver la promesa de Dios viendo de quién viene y diciendo, o sea, a pesar de cómo estoy, Dios puede cumplir su promesa en mi vida. Esa es la manera correcta de hacerlo. Mira, la actitud de Zacarías, hermanos, no necesariamente canceló la promesa de Dios. ¿Sabemos? La actitud de duda que existía en Zacarías no canceló la promesa de parte de Dios. Pero te digo algo, no la disfrutó de la misma manera. Yo creo, hermanos, que esa es la triste realidad de muchos de los que estamos sentados o parados el día de hoy aquí. Dios va a cumplir su promesa. Pero nuestra duda, nuestra incertidumbre no nos permite disfrutar el camino al cumplimiento de esa palabra de Dios. Nos la pasamos cuestionando, no, pero ¿cómo? Y dudando en eso. Mira, la actitud de Zacarías no canceló la promesa de Dios para su vida. Nuestro escepticismo, hermanos, no necesariamente elimina lo que Dios nos ha prometido hacer.
Te digo algo, mira, si Dios quiere bendecirnos, nos va a bendecir a pesar de que dudemos en Él. Si Él quiere prosperarnos, nos va a prosperar aunque no creamos que lo puede hacer. Esa es una realidad. A pesar de nuestra incredulidad, Dios puede obrar en nuestras vidas. De la misma manera como lo hizo en la vida de Zacarías. Ahora quiero que pienses en la vida de Zacarías, porque qué terrible castigo para Zacarías, ¿estamos? Qué mala onda el castigo que le tocó a Zacarías. Tener la promesa de Dios, saber de la promesa de Dios y no poder hablar sobre ella. En otras historias hemos visto que la gente recibe promesa de Dios y ¿qué es lo primero que hace? Salen corriendo y van y le cuentan al resto de la familia y le dicen, no, esto ha pasado, ¿no? Y le cuentan su historia. Pero ¿sabes qué pasó con Zacarías? Recibió la promesa y sabes algo, tristemente muchos creyentes no ven esto como un terrible castigo, pero en realidad lo es, hermanos. Saber las promesas de Dios y no poderlas compartir es un castigo. Es algo terrible, hermanos. Tú y yo conocemos las promesas de parte de Dios. Si no podemos compartirlas, si no podemos predicarlas, qué triste realidad. Pero sabes que hay algunos cristianos que ni siquiera piensan o ven eso como un castigo. Pero bueno, eso es para otra serie, ¿sale? Dos cosas nos podemos llevar de estas dos historias. Mira, primero, repasamos la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Y la primera pareja que dudó. A través de ella podemos acordarnos, ¿verdad? Que no somos o no eres el único que tiene dudas o cuestionamientos, ¿verdad? En realidad, todas las personas tienen dudas. Desde aquel día, ¿verdad?, que el hombre cayó, todos hemos tenido que vivir por fe y no por vista. Todos hemos tenido que caminar buscando al invisible, como dice Hebreos 11:27. Esa es la realidad, hemos tenido que caminar por fe. También, hermanos, hoy repasamos la historia de Zacarías, ¿verdad? Un hombre que vivió una vida recta y agradable delante de Dios y aún así fue víctima de la duda. Esto, hermanos, nos recuerda que Dios ama y cumple sus promesas incluso con aquellos que dudan. Ahora, no vengo aquí a decirte duda, pásatela dudando, no pasa nada. No, hermanos, debemos de reafirmar nuestra fe en el Señor, debemos de vivir con convicción. Pero en ese proceso en el que buscamos fortalecer nuestra fe en Dios, la realidad es que vamos a caer. Hay duda, ¿verdad? Existe el cuestionamiento, pero aún así recuerda esto: el amor de Dios permanece incluso con el escéptico. Una de las grandes mentiras, ¿verdad?, que Satanás pone en nuestras vidas es, mira, si dudas, caes de la gracia de Dios. Hermanos, eso es una gran mentira. Según lo que yo veo, ¿verdad?, y en Génesis 3:15 en adelante, sí, Eva y Adán dudaron, pero a ellos mismos Dios les prometió acceso a la salvación. Mira lo que dice Génesis 3:14 al 15. Dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Saben lo que es esto, hermanos? Una promesa de salvación. Te digo algo, mira, si Dios prometió acceso a la salvación a estos que dudaron, podemos estar seguros, hermanos, que esa misma salvación existe para nosotros a pesar de nuestras dudas. Vamos a dudar, vamos a cuestionar, pero ¿sabes qué, hermanos? Mantengámonos firmes en nuestra fe. Dios es bueno, Dios es fiel. Por más que lo cuestionemos, Él permanece presente en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, Padre. Te agradezco, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, podemos buscar esperanza, Señor, a pesar de nuestras faltas, Señor, que cometemos. Padre, reconocemos que muchas veces, Señor, hemos cuestionado, hemos dudado, Señor, de tu poder en ocasiones.
Pero reconocemos, Señor, que a pesar de nuestras dudas, Señor, tú has permanecido fiel hacia nuestras vidas. Muchas veces, Señor, cuando menos creemos que lo vas a hacer, tú te muestras más hacia nuestras vidas. Cuando todo parece, Señor, ser imposible, tú muestras que puedes hacer cualquier cosa una realidad. Te pido, Padre, que busquemos, Señor, a través de la oración, a través de la comunidad entre nuestros hermanos, a través de la oración, Señor, y la lectura de tu palabra, Señor. Te pido que pongas en nosotros un deseo de poder vivir con una certeza, Señor, de lo que creemos. Que podamos caminar adelante, Señor, seguros de los pasos que damos, Señor. Pero cuando lleguemos a dudar, te pido que nos recuerdes, Señor, que tu amor sigue estando ahí. A pesar de nuestras preguntas, a pesar de las dudas que tenemos, a pesar de la incertidumbre que muchas veces enfrentamos, recuérdanos, Señor, que tu Espíritu sigue en nosotros, Señor. Gracias te doy por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Dios los bendiga.